Le doy la más cordial bienvenida a este nuevo estudio bíblico y que ya continuamos con la serie de los oficiales de la iglesia. Ya vimos ya el pastor, ¿no es cierto? También vimos lo que es el diaconado y ahora nos toca una de las primeras ordenanzas o una de las más importantes ordenanzas, que es el bautismo. Así que pongamos atención a este estudio bíblico, es muy importante para nuestro discipulado y para enseñar a quienes nosotros discipulamos. Que el Señor los bendiga. La semana pasada estuvimos viendo el segundo de los oficiales de la iglesia, que es el diácono y el diaconado. Ese era el título de la lección anterior. Y veamos que la palabra diácono viene de servicio o de servidor público, ¿ya? Por lo tanto, si vemos eso, que el diácono o el diaconado viene de servir, nosotros también como cristianos debemos ser diáconos, aunque no tengamos el título o el llamado de diácono, porque diácono significa servir. Y como buenos cristianos somos llamados para servir. Recordemos que ese es uno de los principales tareas que tiene la iglesia, el servicio. Entonces veamos cómo fue la selección de los diáconos. La selección de los diáconos partió por un problema de crecimiento de la iglesia, en donde la iglesia había crecido tanto y, a mi juicio, había desenfocado su tarea de predicar la palabra y se enfocaron, ¿no es cierto?, en un tema que era la distribución de las mesas. Por lo tanto, cuando empezaron a mirar no su vista hacia arriba, sino que su vista hacia abajo, hacia las necesidades humanas, empezaron a surgir problemas. Por esto, los apóstoles encontraron una solución, que era escoger de entre toda la congregación 7 varones para hacer este trabajo. Y ahí fueron escogidos 7 varones griegos, de origen griego. Uno de ellos era Felipe y otro era Esteban, que ya los conocimos ya porque trascendieron, digamos, a su nombramiento de diácono y pasaron a ser verdaderos héroes del cristianismo. Después veíamos las características de los diáconos, tanto los diáconos como de las diaconisas. Y si uno presta atención, da la impresión que fuera como los 10 mandamientos del diácono, algo así parecido a los 10 mandamientos, ¿no es cierto?, que vimos la semana anterior, ¿no es cierto?, de los pastores. Ahora, todas estas características de los diáconos y de los pastores, todo cristiano las debe tener. Por lo tanto, no podemos decir, bueno, esta característica es de los diáconos, no, también puede ser nuestro, como buenos cristianos. Bueno, continuemos con el estudio. Unidad 3. La Iglesia, sus oficiales y ordenanzas. El bautismo, una orden, no una opción. La verdad central de este estudio dice así: las personas que creen en Jesucristo como su Salvador personal tienen la oportunidad de confesarlo como su Señor por medio del bautismo. Es un símbolo significativo e importante. Nuestro Señor empezó su ministerio público pidiendo el bautismo a Juan el Bautista. Pero yo tengo que agregar otra cosa también. Jesús, ¿no es cierto?, empezó su ministerio público pidiendo el bautismo a Juan el Bautista y terminó su ministerio ordenando el bautismo. Las dos cosas. Fue en aquella ocasión que el Padre habló desde el cielo aprobando claramente a su Hijo amado. El bautismo era la insignia del creyente en la iglesia primitiva. Hechos 2:41. Era algo que los creyentes tenían en común. La forma del bautismo neotestamentario era inmersión en agua. Ahora, es interesante esto lo que dice acá, porque bautismo viene de una palabra griega que es baptismo. Esta palabra significa inmersión. Era una palabra común, ¿no es cierto?, usada en esa época. ¿Qué significa inmersión? Ahora, esa palabra que era común en esa época, ahora ya no es tan común. Pasó a ser parte del lenguaje cristiano. Entonces, cuando hablamos de bautismo, necesariamente el bautismo tiene que ser por inmersión, porque no existe un bautismo que no sea por inmersión. Actualmente se bautiza la iglesia, ¿no es cierto?,
bautiza, entre comillas, a las guaguas por aspersión, o, entre comillas, bautiza a las personas por vertimiento de agua, que es una jarra, ¿no es cierto?, y le echan agua en la cabeza. Eso no es bautismo, porque la palabra bautismo significa sumergir. Βάπτισμα. Βάπτισμα. Este acto simboliza muerte y resurrección. Bueno, yo le agregaría a muerte y resurrección, yo diría más bien muerte, sepultura y resurrección. Eso es lo que simboliza de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, Pablo lo usa para exponer la verdad central de nueva vida, muerte al pecado y vida con Cristo. Esa es la introducción. Punto número 1. El bautismo, su significado para Jesús. Mateo 3, del 13 al 15. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Vemos lo que dice el comentarista. Versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Los versículos anteriores, versículos 1 al 12, nos cuentan del ministerio de Juan en el desierto de Judea. Predicaba un mensaje de arrepentimiento y la vida de un nuevo reino. Claro, porque Juan el Bautista era el precursor del Mesías. Y él predicaba el mensaje o el bautismo del arrepentimiento y del reino. Él decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese mensaje es el que actualmente nosotros los cristianos, ¿no es cierto?, es el que predicamos. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. No ha cambiado en nada el mensaje que predicaba Juan el Bautista. La gente que recibió este mensaje fue bautizada por él. Su mensaje había alcanzado a Jerusalén, Judea y toda la provincia de alrededor de Jordán. Juan era bien conocido por las autoridades y al pueblo. En realidad era muy conocido Juan, a pesar que era excéntrico Juan. Vivía en el desierto, se vestía de cuero de camello, comía de lo que encontraba, ¿no es cierto?, en el lugar. Y resultaba un poquito exasperante para las autoridades del tiempo, porque Juan lo que hacía era desnudar el pecado que tenía toda la gente. ¿Ah? Tú eres pecador, y no solamente a la gente común, sino que a la autoridad. Por lo tanto, él siempre estuvo expuesto a que la autoridad lo tomara preso, y ¿no es cierto?, y lo llevara a la cárcel, como finalmente ocurrió. Ese era Juan. Jesús vino de Galilea, dice la Escritura. El hogar paterno de Jesús era Nazaret, en Galilea. Él se crió en Nazaret, a pesar de que nació en Belén. Por 30 años Dios le había preparado para su misión especial y redentora. Pongamos atención en lo que dice acá. Voy a repetirlo y ustedes me comentan qué es lo que piensan o qué idea les viene a la cabeza. Dice: por 30 años Dios le había preparado para su misión especial y redentora. Desde una edad temprana Jesús fue consciente del propósito del Padre Celestial. Había escudriñado las Escrituras sobre el propósito de Dios en la historia y para los judíos. Ya. Esta lectura, ¿qué cosa le viene a usted a la mente con respecto de Jesús? Cuando yo leo estas cosas, lo que me viene a la cabeza es que Jesús era un hombre normal que al leer las Escrituras se dio cuenta de la obra redentora de Dios y de algún modo también se percató de que él era el Mesías, de alguna forma, y que tomó esta bandera, ¿no es cierto?, que Dios dejó ahí y la hizo suya. Eso no es lo que me enseña la Escritura. No me dice que Jesús, leyendo la Escritura, se percató. No. De hecho, Jesús fue el que hizo la Escritura. No tenía para qué estudiarla. Ella la sabía ya.
O sea, pensar que Jesús tuvo que estudiar la Escritura para darse cuenta de la obra redentora que Dios tenía preparado, me parece no adecuado, ¿no es cierto?, para nosotros tomarlo como una verdad. Lo voy a leer de nuevo para que usted, después de este comentario, piense en esto. Dice el comentarista, dice: por 30 años Dios le había preparado para su misión especial y redentora. Desde una edad temprana Jesús fue consciente del propósito del Padre Celestial. Había escudriñado las Escrituras sobre el propósito de Dios en la historia y para los judíos. Esto está mal. No estoy de acuerdo con lo que dice acá el comentarista. Jesús, de hecho, Jesús mismo preparó la obra redentora para nosotros desde antes de la creación del mundo. Él no tenía por qué darse cuenta ni por 30 años estarse preparando para esto. Es como que si Dios estuviera improvisando y ya prepárate como puedas por 30 años y ve lo que tú puedas hacer. No, así no funciona Dios. A lo mejor algún hermano pensará, bueno, ¿qué está haciendo este hermano si se supone que el comentarista es el que sabe? Yo no estoy diciendo que sé más que comentarista. Yo soy simplemente una persona que estudia la Biblia. Pero estas cosas yo no las puedo dejar pasar. Nosotros como seres humanos cometemos muchos errores. A lo mejor yo me estoy equivocando y a lo mejor el comentarista tiene la razón, ¿no es cierto? Usted evalúe. Haga como los hermanos de Berea. Tome esto, lo que le estoy diciendo, busque su Biblia y tome una, digamos, decisión con respecto a lo que dice la Biblia. Pero yo, por lo menos, no estoy de acuerdo con el comentarista. Jesús siempre tuvo clara su función, la obra que Dios le preparó. Él mismo fue el que inspiró, por intermedio del Espíritu Santo, a los escritores bíblicos para exponer todo lo que es la ley, para poner todo lo que sale en la Biblia, y no tiene por qué estar aprendiendo ni darse cuenta de a poco. Continúa el comentarista. La demanda de Juan de arrepentimiento le hace a uno pensar en los profetas. Ya. La verdad es que no le hace a uno pensar en los profetas. Juan era un profeta. No hay que pensar en que Juan era un profeta. Juan era un profeta. Veamos Lucas 16:16. Y no solamente era un profeta. Mira, veamos lo que dice acá. La ley y los profetas eran hasta Juan. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Acá dice que Juan fue el último de los profetas. Acá dice que nos hace pensar que Juan era un profeta. No, Juan era un profeta. Y no solamente era un profeta, fue el último profeta. Las noticias de su ministerio llegaron hasta Galilea. El momento había llegado para el inicio del ministerio público de Jesús. Fue por dirección divina que Jesús viajó de Galilea al Jordán. Todo lo que hacía Jesús era por dirección divina. No solamente este viaje de Galilea al Jordán. Toda su vida se marcó por la dirección divina. De hecho, Jesús hizo exactamente lo que el Padre le había ordenado. Si salía de Nazaret, era un viaje de entre 96 y 112 kilómetros. Viajaba con propósito. Toda su vida fue con propósito. Toda su vida. Había llegado al Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista. ¿Ah? Si podemos pensar que ese fue el propósito, fue el propósito ir a ser bautizado por Juan. ¿Por qué? Vamos a ver ahora. ¿Por qué tenía que ser bautizado por Juan? Versículo 14. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Dice el versículo 14. ¿Qué dice el comentarista acá? Juan había bautizado a personas como señal de confesión de pecados. Ese era el bautismo de Juan, señal de confesión de pecados. Sabía que Jesús era un hombre distinto. Claro, porque Jesús era 100% hombre y 100% Dios. En la presencia de Jesús, el que había denunciado el pecado se dio cuenta de su propia indignidad. Ese Juan, ¿no es cierto?, que iba de frente contra los pecadores, al ver a Jesús, se dio cuenta de su propia indignidad. Dice acá el comentarista, ¿no es cierto? Juan se oponía a la petición de Jesús, no con arrogancia, sino con humildad. Su actitud se parece a la de Pedro cuando se oponía a que Jesús le lavara los pies. Versículo 15. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Jesús había venido a cumplir todo lo que era la ley,
todo lo tenía que cumplir él. Entonces Juan le dejó, o sea, lo bautizó. Este versículo es la clave en nuestro entendimiento del propósito y significado del bautismo del Señor. Observemos que Jesús no negó las palabras de Juan. No confesó pecado porque no tenía. No confesó ni un pecado Jesús. La respuesta de nuestro Señor tomaba en cuenta la situación delicada de Juan y su propia convicción de que se debía bautizar. Se debía bautizar. Jesús se debía bautizar por Juan, no por otro. Tenía que ser por Juan. ¿Se acuerdan de quién era hijo Juan? Era hijo de Zacarías y de Elizabeth. Tanto Zacarías como Elizabeth, los dos padres, tenían un descendiente en común. Ese descendiente era muy importante, se llamaba Aarón. Vamos a ver que Juan era directamente descendiente de Aarón, tanto del padre como de la madre. ¿Qué era la justicia cumplida en el bautismo de Jesús? Jesús le dijo, es necesario que cumplamos toda justicia. Pero ¿cuál era esta justicia? Dice acá el comentarista. En otras palabras, ¿por qué pidió el hombre sin pecado el bautismo que había sido señal de confesión de pecados? Interesantes las dos preguntas. En el bautismo de Jesús, primero, se identificó con el mensaje del reino de Dios que predicaba Juan. Eso fue lo primero que hizo. Jesús se identificó con el mensaje de Juan, del reino. El ministerio que Jesús estaba por iniciar tenía el mismo tema, el reino de los cielos. Segundo, se identificó con nuestros pecados. El que era sin pecado aceptó el bautismo de pecadores y por fin llevó nuestros pecados en la cruz. Claro, porque la función de Jesús era salvar a la humanidad, recuperar lo que se había perdido. 3. Fue dirigido por Dios para ser ejemplo para nosotros. Nosotros tomamos a Jesús como ejemplo. Entonces el bautismo de nuestro Señor es a la vez distinto a cualquier otro en toda la historia y relacionado con cada uno que sigue a Cristo en las aguas bautismales. Punto número 2. El bautismo, su significado para el Padre. Mateo 3, 16 y 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Versículo 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Después de salir del agua había señales confirmando la misión y persona de Jesús. ¿Cuáles señales eran estas? Eran dos señales. La primera señal fue la abertura de los cielos y el descenso del Espíritu Santo sobre Jesús. Esto en ningún sentido quiere decir que el Espíritu Santo no estaba con Jesús antes. Nuestro Señor fue concebido milagrosamente por el Espíritu. El descenso era un ungimiento para su ministerio público. Ojo con esto porque aquí está la Trinidad. La Trinidad es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los tres están juntos. Los tres son juntos e indivisibles. Los tres son uno, son una unidad. Aparentemente aquí están separados porque Dios está en el cielo, el Espíritu Santo está en forma de paloma y Jesús está siendo bautizado. La Trinidad es algo que jamás, nunca vamos a poder entender en su real dimensión. Y ese es un tapiz de tropiezo para los testigos de Jehová, porque ellos dicen, bueno, la Trinidad no se puede entender, por lo tanto no puede ser factible que Dios sean tres personas y a la vez uno. Pero estamos hablando de Dios, no estamos hablando de una persona común y silvestre. Nosotros tenemos cuerpo, alma, ¿no es cierto?, y espíritu. Y que es fácilmente, o entre comillas, fácilmente poder distinguirla, ¿no es cierto? Mi cuerpo, ¿no es cierto?, es este que está acá, pero mi espíritu no lo podemos ver, ni mi alma tampoco. Pero de alguna manera están allí. Con Dios no funciona así. Dios es distinto a nosotros. Y nuestro pensamiento jamás va a poder entender cómo es, cómo funciona, cómo opera, cómo trabaja la Trinidad. Pero sí debemos aceptarla como tal. La Biblia nos la muestra. En el Antiguo Testamento, los reyes fueron ungidos como preparación para servir.
Después de su bautismo, Jesús, al iniciar su ministerio, es ungido de manera especial con el Espíritu Santo y poder. Es interesante el contraste entre la obra del Mesías, descrita por Juan el Bautista en 3.11 de Mateo y 12, y la venida del Espíritu después del bautismo. El papel principal que Juan describe es el juicio. En Mateo 3, 11 y 12 dice, Juan el Bautista dice: Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. La parte de fuego es la parte de juicio, ¿ah? que también operará Dios en toda la humanidad. El Espíritu apareció en forma de paloma, y la paloma en las Escrituras significa belleza, pureza y mansedumbre. Quiero hacer una observación acá. Decíamos de que Juan era descendiente de Zacarías, ¿no es cierto? Y Zacarías era descendiente directo de Aarón. ¿Cuál es el papel de Aarón? El papel de Aarón era ser el sumo sacerdote. ¿Qué es lo que hacía el sumo sacerdote? Una vez al año tomaba un cordero y lo sacrificaba. Ese sacrificio marcaba la limpieza de los pecados de todo el pueblo de Israel por al menos un año. Al año siguiente, Aarón tomaba otro cordero, también lo sacrificaba, ¿no es cierto? Lo preparaba primero, tomaba el cordero, lo preparaba, lo sacrificaba, y un año más de limpieza de pecados para el pueblo. Jesús debía ser bautizado por Juan y no por ninguna otra persona más. Primero porque Juan era el último profeta, ¿no es cierto? Era el precursor, ¿no es cierto?, del Mesías. Y tercero, porque era descendiente directo de Aarón, del sumo sacerdote. Por lo tanto, Juan tenía todas las credenciales para ser sumo sacerdote. ¿Y qué es lo que hizo este sumo sacerdote Juan? Tomó a Jesús, el Cordero de Dios, y lo preparó en el bautismo para ser sacrificado. ¿Se fijan que Dios usa toda la historia, ¿no es cierto?, toda la historia para cumplir en la vida de Jesús en la planificación hecha? No es casualidad que Jesús haya nacido donde nació, en Belén, donde vienen los corderos. No es casualidad tampoco que Jesús haya muerto el día y la hora en que murió. El día y la hora era donde se sacrificaban los corderos. No es casualidad que Juan el Bautista haya preparado a Jesús en el bautismo, porque Jesús era el cordero, Juan era el sumo sacerdote. El sumo sacerdote debía preparar el cordero para ese sacrificio. Nada de lo que hace Dios es casualidad, ni nada es improvisado tampoco. Fue en el descenso del Espíritu cuando Juan se dio cuenta de que Jesús no era solamente un hombre especial, sino era el Hijo de Dios. Versículo 17. Hubo una voz del cielo que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Yo tengo dos recuerdos, por lo menos, de dos sacrificios en el cual Dios mostró su complacencia. Uno de ellos es el sacrificio que hizo Abel, ¿no es cierto?, y Caín, por allá, por el Génesis. Caín y Abel hicieron ambos un sacrificio, pero Dios aceptó solamente uno, el de Abel. ¿Ya? Pasaron los años y también Elías hizo otro sacrificio. Había una competencia entre dioses, ¿se acuerdan? En donde los dioses paganos hicieron un altar y Elías dijo: bueno, el Dios que esté vivo, ¿no es cierto?, el Dios vivo va a aceptar tanto, ya sea el Dios pagano va a aceptar el sacrificio pagano, o el Dios vivo va a aceptar el sacrificio que yo estoy haciendo, dijo Elías. Bueno, después de un trámite, obviamente que el Dios pagano no existe, ¿no es cierto? Por lo tanto, no hizo ninguna, no reconoció, no hubo nadie que reconociera ese sacrificio de los paganos. Sin embargo, cuando Elías hizo el sacrificio, ¿no es cierto?, a Dios, Dios mandó fuego del cielo. Entonces, después de estos dos sacrificios, se nota que Dios acepta o rechaza, en el caso de Caín, el sacrificio. En este caso, fíjese lo que pasó. Dice: hubo una voz del cielo que decía, versículo 17, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dios aceptó, ¿no es cierto?, la preparación y el posterior sacrificio de Jesús. Lo mismo que ocurrió en los otros sacrificios.
La segunda señal era la voz de los cielos. Las palabras son una combinación del Salmo 2.7 e Isaías 42.1. La primera cita presenta al Mesías como el Rey. La segunda es un cuadro del sufrimiento del siervo del Señor. Según Barclay, como le decía la semana pasada, es un comentarista muy respetado, dice así: según Barclay, las palabras del cielo después del bautismo presentan dos certezas. Una, Jesús es el escogido de Dios. Dos, el camino por delante era el de la cruz. Jesús era el rey, pero su trono era una cruz, dice acá el comentarista. La obediencia de Cristo a su Padre hizo que dijera esas palabras: en Él tengo complacencia. Me gustaría que Dios dijera eso de mí. ¿Y de usted también? ¿Qué diría Dios de usted? Diría: en Juan tengo complacencia, en Pedro tengo complacencia, en Sergio tengo complacencia. Punto número 3. El bautismo, su significado para nosotros. Romanos 6, del 4 al 6. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Bueno, tal como le comentaba, aquí este versículo habla claramente de la muerte, sepultura y resurrección. ¿Qué dice el comentarista? Pablo emplea el bautismo para exponer el cambio radical que ocurre cuando uno recibe a Cristo. Las palabras de Pablo tienen su fondo en la pregunta de 6.1. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Aquí Pablo habla de que Dios tiene tanta misericordia con nosotros que cuando pecamos actúa la gracia de Dios hacia nosotros. Cada vez que pecamos, Dios nos perdona, pero ese perdón no lo merecemos. Por lo tanto, actúa la gracia de Dios. Sergio, tú pecaste. Tú no mereces que te perdone, dice Dios, pero gracias a la gracia que yo tengo, te voy a perdonar. Dicho de otra manera, te voy a perdonar con un perdón que tú no mereces. Esa es la gracia, el perdón que no merecemos, el perdón inmerecido. Entonces, Pablo acá reflexiona de la siguiente manera. Entonces, ya que cada vez que pecamos actúa la gracia de Dios, podemos pensar en que mientras más pecamos, más gracia de Dios va a haber. ¿Qué piensan de eso? Lógicamente podríamos pensar así: mientras más pecamos, más gracia. Pero ¿qué es lo que pregunta acá Pablo? Dice en el capítulo 6, versículo 1 de Romanos: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Por supuesto que no, dice Pablo. Pablo responde que el cristiano es una nueva persona. Como Cristo murió y resucitó, así también el cristiano ha muerto con Cristo con el fin de resucitar y vivir una vida nueva. Una experiencia que todos los creyentes tenían en común era el bautismo. Era la manera por la cual los creyentes hacían su profesión de fe. En el tiempo de Pablo, habría sido muy raro encontrar a un cristiano no bautizado. Era una ordenanza básica, el bautismo. El bautismo es un acto simbólico. Es un acto simbólico. Hay que repetir eso, porque algunos piensan que el bautismo es para salvación. No, es un acto simbólico, pero declara un cambio radical. El único modelo de bautismo en el tiempo de Pablo fue la sumersión. Y como decíamos, el bautismo significa sumergir. No hay otro bautismo. Cualquier otra cosa no es bautismo. Entonces dice,
En el tiempo de Pablo fue la sumersión del cuerpo en agua. Por lo tanto, el símbolo de morir cuando uno baja en el agua y resucitar cuando se levanta es bien claro y significativo. Entonces, estamos con el pastor nos tapa la boca, nos sumerge. Cuando nos tapa la boca significa que estamos muertos, morimos al pecado. Cuando nos sumerge significa que fuimos sepultados. Y cuando nos saca del agua significa que fuimos resucitados en Cristo. Recordemos que Cristo murió no como muere toda la gente común. Normalmente la gente muere acostada en una cama. Jesús murió en vertical, no en horizontal, entonces vertical. Entonces cuando usted está en el agua del bautismo, a punto de ser bautizado, usted está representando la muerte de Jesús, sepultura de Jesús, resurrección de Jesús. ¿Ah? Versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Pablo sigue desarrollando el tema de la muerte y resurrección de Cristo. El creyente ha sido plantado con Cristo en la muerte. El significado es la unión con Cristo que produce un cambio radical en la vida moral y espiritual de cada persona. Hemos muerto al pecado, pero nuestra unión con Cristo no es solamente una muerte. Como Cristo fue resucitado, así seremos nosotros. Esa es nuestra esperanza. Vamos a morir, correcto, sí, vamos a morir, pero vamos a resucitar con Cristo. Fíjese que el verbo seremos está en futuro. Es verdad que en Cristo ya conocemos el poder de la resurrección, pero la experiencia es progresiva. La experiencia es progresiva, dice acá, en la cual constantemente hay crecimiento moral y espiritual. Eso es lo que se espera de nosotros, ir creciendo cada vez más, espiritualmente hablando. Nuestra identificación con la perfección de Jesús será completa cuando recibamos nuestro cuerpo resucitado y espiritual. Versículo 6. Esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, dice Pablo. ¿Qué dice el comentarista? En nuestra salvación e identificación con Cristo, el poder de la naturaleza pecadora fue destruido. El viejo hombre es lo que fuimos antes de conocer a Cristo. El cristiano no tiene que vivir dominado por este hombre porque ha sido crucificado con Cristo. Gálatas 2:20. Cristo murió para destruir el cuerpo del pecado. Pablo aquí no habla del cuerpo físico, sino de una naturaleza pecaminosa que todos hemos recibido. Todos somos pecadores por naturaleza. Y también somos pecadores por elección. El cuerpo en sí no es malo, dice acá el comentarista. No debemos menospreciar el cuerpo, pues fue creado por Dios. Lo que destruye al hombre no es su cuerpo físico, sino la naturaleza pecadora de su ser. ¿Se han fijado? Tanto así nuestra naturaleza pecadora, que si usted tiene hijos chicos, se dará cuenta de lo que yo estoy diciendo, o ha tenido hijos chicos, o tiene nietos, qué sé yo. Resulta que los niñitos chicos, estamos hablando de 1 año, 2 años, no hay que enseñarles las cosas malas. Hay que enseñarles las cosas buenas, por ejemplo, pedir permiso, dar gracias, ¿no es cierto? Esas cosas se le enseñan. Porque ¿sabe qué? Las cosas malas las aprenden solo. ¿Se ha fijado eso? A los niños no se les necesita enseñar lo malo. Ellos solo lo aprenden. Y ellos solo saben cuando están haciendo algo malo. Los niños generalmente son ruidosos. Andan por la casa corriendo, gritando, saltando. Uno sabe cuando hay un niño chico en la casa, porque hay mucho ruido. Pero cuando hay un niño chico que es ruidoso y de repente hay silencio absoluto, ¿usted qué piensa que está pasando con ese niño chico? Está haciendo algo malo. Por eso está callado. ¿Ah? Los niños no necesitan aprender lo malo, porque ya lo traen por naturaleza. Él
ha quebrado el dominio de la naturaleza pecaminosa, dice acá. Jesús, esa naturaleza pecaminosa, Jesús la ha quebrado. No tenemos que servir al pecado. Lo que pasa en la salvación no es teoría, sino un hecho. El bautismo se realiza una vez. Así como Cristo murió y resucitó una vez. Eso también corre para la salvación. Yo obtengo la salvación una vez y no la pierdo. Imagínense que perdiera mi salvación. Jesús murió una sola vez. Si yo pierdo mi salvación, no tengo ninguna posibilidad de obtenerla nuevamente. No sé si en la Biblia aparece una persona que fue salvo una vez, la perdió, fue salvo una segunda vez, la volvió a perder, fue salvo una tercera vez, la volvió a perder. No existe eso. Pero sigamos con el bautismo. Pero su significado debe ser repetido cada día que vivimos. Lo que está diciendo acá, que el bautismo, así como es una vez, así como Jesús murió una sola vez. Pero su significado, el significado del bautismo, debemos repetirlo cada día en que vivimos. Como el bautismo es una representación de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, y también es un testimonio, el comentarista dice que ese testimonio debemos repetirlo cada día que vivimos. Todos los días hemos de considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios. No hay motivo más poderoso para una vida victoriosa. El ejemplo de Jesús y la enseñanza de Pablo presentan la importancia del bautismo. Nuestro texto para memorizar, y esto para memorizar que es Mateo 28:19, es una comisión de hacer discípulos y bautizarlos. No hemos cumplido con la gran comisión de hacer discípulos hasta que los guiemos a seguir a Cristo en el bautismo. Ahí se cierra un ciclo del discipulado. Por eso nosotros en la iglesia, nosotros antes teníamos un ministerio del discipulado, no sé si sabían ustedes, en la iglesia, en que nos preocupábamos de discipular a los hermanos y de bautizarlos. Y cuando los bautizábamos era porque pasaban todo ese ciclo de discipulado, donde le enseñábamos todos los rudimentos que debe tener un cristiano. Ninguna persona que toma en serio el señorío de Cristo y la enseñanza bíblica puede tener en poco el bautismo. El bautismo es importante para la vida cristiana. Es necesario que si usted no se ha bautizado, hable con el pastor, hable con los hermanos y dígale, yo quiero bautizarme. Y ellos le animarán a seguir un discipulado para ese fin. Que el Señor los bendiga. Bien, hermanos, ya me voy despidiendo ya de este estudio bíblico. Esperemos que haya sido de gran provecho para cada uno de nosotros. Y les repito, si tiene alguna observación, algo que no quedó claro, o que sencillamente usted vea que lo que se dijo acá no concuerda con lo que dice la Biblia, hágame la observación al final de este video. Abajo en los comentarios usted puede incluir su comentario. Y así vamos enriqueciendo este estudio bíblico semana con semana. Que el Señor les bendiga. Un abrazo fuerte desde acá. Y que estén muy bien. Muchas bendiciones para usted y su familia. Y saludos a hermano Tino que va viajando. Estuve viendo ahí una foto de él. Va viajando ya con destino a ver a su familia. Que bueno, hermano, me alegro mucho por usted. Que la pase súper bien allá. Hasta luego. Bendiciones.